sistema dual de formación profesional, sistema dual, pues implica una dualidad, ¿no? ¿Qué dualidad? Pues la dualidad en la formación profesional, por un lado la formación teórica en el centro educativo y la formación práctica en las empresas. De dualidad, nosotros hasta ahora solamente habíamos oído hablar de la dualidad onda-corpúsculo. Pero es que vamos a hablar de la dualidad onda-corpúsculo. No. Podríamos, pero no. Y en cualquier caso no sería mucho más complicado de entender que el sistema educativo alemán. El sistema educativo alemán es ciertamente complicado, ¿no? Entonces, hace unos años participamos en un proyecto de la Unión Europea, un Sócrates Comenius, después Antonio Mir, ¿dónde está? Antonio Mir nos hablará de proyectos europeos, pues hace unos años participamos en uno con Sócrates Comenius entre el 2001 y el 2004, con el Instituto Alemán, que era el que hacía de coordinador, 6 colegios austriacos, como el apellido y la chaqueta, 6 colegios austriacos, y nosotros, que era un proyecto destinado inicialmente a alumnos de bachillerato sobre elaborar un material educativo de matemáticas y de física basado en el Matemática, que es un potente programa de cálculo numérico y simbólico con un entorno de programación que conoceréis muchos de vosotros. Pero el último año, el tercer año, conseguimos que se aplicara también a alumnos de formación profesional y subimos un proyecto que no sé si se verá aquí, de contenidos de los aspectos físicos de las transmisiones para las redes de era local, pero la asignatura que llevaba entonces, y también hicimos unos cuantos ejercicios de programación para el módulo de programación en el ciclo de edad. Bien, durante este proyecto fue muy interesante, tuvimos contacto con la realidad del sistema educativo alemán, que nos lo explicaron las 3 veces que fuimos allí de estudiante, ¿no? ¿Era esta la primera experiencia que teníamos con el sistema educativo alemán? No. ¿Por qué? Porque yo soy antiguo alumno del país alemán de Sevilla y por lo tanto conocí el sistema educativo alemán directamente. Entre 1968 y 1977 hice infantil y primaria en el Colegio Alemán de Sevilla. Ahí a la derecha tenemos el entonces chalet de la avenida por aquí, avenida de la Borgoña, esquina Montevideo, al lado del cuarto de ingenieros, donde estaba el jardín de infancia, ¿no? Ahí tenemos algunos de mis cuadernos. Y esto es una exposición de pintura infantil internacional que hubo por allí, que me hizo gracia a la cosa y la he traído porque la entrega de premios se hizo. Este es un servidor, ¿eh? La entrega de premios tuvo lugar ¿dónde? Pues en el Centro Tecnológico Altair, que entonces está en la carretera de Su Eminencia, actualmente es E30, ¿no? Y ahí es donde tuvo lugar. Esto es un recorte de la ABC de Sevilla de 1971. Bien, como ha dicho Marco Polo, en los últimos 4 años hemos aprovechado el viaje de estudios que hacen los alumnos del segundo curso de los ciclos formativos para visitar el Parlamento Europeo en su sede en Bruselas. Lo hemos aprovechado para hacer una convivencia de 3 o 4 días en una ciudad europea de cierta relevancia. Y conocer ahí, visitando algún centro de formación profesional de prestigio. Primero lo hicimos hace 4 años en Colonia, después lo hicimos en Berlín, estuvimos en Berlín, luego hemos estado en Múnich, después estuvimos en Londres y por último hemos vuelto a Colonia este año hace apenas 2 semanas. Las cosas que voy a explicar sobre el sistema educativo alemán voy a tratar de que sean generales para toda la República Federal, si bien algunas que contaré son exclusivas de las regiones de Renania del Norte, Westfalia, que es esta, la región más poblada de Renania, que tiene 1 millón de habitantes. Esta es Renania del Norte, Westfalia, donde está la cuenca del Ruhr, la región más poblada de Renania y esta Colonia. Y Baviera, es esta la región más grande de Baviera y una de las más ricas. Y desde luego donde las estadísticas dicen que 1 de cada 3 estudiantes alemanes le gustaría estudiar en Baviera. Aquí tenemos las 16 regiones federales, que es como mejor se traduce la palabra Bundesländer de alemán, ¿no? Bien, vamos allá, a ver si lo consigo. Estos son los años de clase. El sistema educativo alemán comienza después del kindergarten, que enseñaba antes ahí, jardín de infancia. Comienza con la Grundschule, es decir, la escuela primaria, de primero a cuarto de primaria. A partir de ahí, allí en el porvenir, hablamos de G1, G2, G3, G4, los 4 años de la escuela primaria, ¿no?
A partir de ahí se inician los itinerarios. Los itinerarios son la Hauptschule, que son estos 6 cursos. Estos 6 cursos, aunque más bien son 5, y en el último lo que se hace es ya un año de preparación para un trabajo, donde suelen ir destinados chicos que ya se piensa que harán un trabajo manual o obreros sin especialización. Después está la Realschule, que es donde van bastantes alumnos que tienen pensado dedicarse a una formación profesional. Después está el Gymnasium con 9 años, si bien últimamente están presionando cada vez más a que se recorte a 8 para que se parezca al del resto de los países de Europa, y los alumnos irán a la universidad con 18 años. El Gymnasium es parte del instituto donde van dirigidos los alumnos que ya se sabe que quieren estudiar en la universidad. Y eso desde los 10 años, esa es la cuestión. La decisión de cuál de estos 3 itinerarios cogen los alumnos corresponde a la mitad entre la familia y el centro educativo. En Renania del Norte-Westfalia, según qué partido está en el poder, tiene más peso la decisión de la familia que la decisión del centro educativo. En los primeros informes PISA, los análisis se dieron cuenta, no tuvieron muy buenos resultados. Últimamente sí, pero en los primeros no. Se dieron cuenta que aquellos países que tenían itinerarios separados desde más temprano daban un peor resultado en el informe PISA. Entonces, eso les puso alerta, y lo que hicieron es crear una escuela integrada. En la escuela integrada están los 3 itinerarios juntos y hay muchas posibilidades de pasar de uno a otro sin dejar el mismo centro educativo o hacer exámenes, por supuesto. De manera que un chico que empieza en la Hauptschule, aparte que los 2 primeros años son orientativos para ver finalmente por dónde va, independientemente de la decisión de la oficina del centro educativo. Pues esa sería la escuela integrada. En muchas regiones federales lo que han hecho es reunir la Hauptschule y la Realschule en una, vamos a llamar, escuela secundaria, Mittelschule. En Turingia y otras regiones se habla de Regelschule, escuela arreglada, juntarlas en las dos, ¿no? Aquello de no hacer 3 itinerarios desde el contexto. Sobre esto se sitúa la formación profesional, escuela de formación profesional, claramente, en Renania del Norte-Westfalia es colegio profesional, solo tiene esa región, tiene ese nombre, y ya a la derecha los alumnos que han estudiado el instituto acceden a la universidad, ya sea por la escuela integrada o por el gimnasio. Cada vez hay más presión para que el gimnasio se reduzca, ya lo he explicado, a 8 cursos, si bien los que estudian en la que son Schule tienen que hacer los 9, y por lo tanto entran en la universidad con 19 años, ¿no? Ahí están la edad de los chicos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que se estudia en los... Esta es una foto que me hizo gracia, la típica señal de tráfico de carretera cuando sales un pueblo y entras en el siguiente, ¿no? Adiós al gimnasio, Realschule y Hauptschule, y llegas a la escuela integrada. Bien, ¿qué es lo que se estudia en la escuela de formación profesional? Como dice aquí muy claramente. Pues ahí entra la preparación a una profesión, que puede ser 1 año o 2 años, la formación profesional propiamente dicha, y lo que podríamos traducir como formación continua. Aquí tenemos la escuela profesional de 3 años y medio, que es donde se integra la formación dual de la que vamos a hablar, con las empresas de formación, que es lo que está a la derecha, ¿no? Entonces el alumno lo que tiene que hacer es coger su currículum bajo el brazo y presentarse en la empresa y que la empresa lo admita, con una entrevista y su currículum. Y cuando la empresa lo ha admitido y le ha hecho un contrato, se busca el centro educativo. Hay una ley federal, que es la Ley de Formación Profesional, que vela por todas estas cuestiones y los aspectos jurídicos, aunque hay una doble relación con uno. Y luego están las cámaras de comercio y cámaras de industria, las que pertenecen a todas las empresas, que son las que controlan un poco todo este asunto. De hecho, los exámenes finales, por ejemplo, se hacen allí. Y los planes de estudio. Las cámaras de comercio en Alemania tienen mucha influencia, consiguen juntar a representantes de las 16 regiones federales para que confeccionen un plan de estudios, pensemos eso en España, y se pongan de acuerdo en los exámenes finales, y configuren lo que es el currículum y las competencias profesionales de cada una de las profesiones. Tienen un montón. En los años 30 tenían 900, han ido reduciendo, pero hay como 380 profesiones que están perfectamente tipificadas todas sus competencias, ¿no? Y eso lo consiguen sentando las cámaras de comercio representantes de las 16 regiones federales. Traslademos luego a España, ¿no? Bien, ahí está la formación, escuela de formación profesional especial de 1 año o de 2 años. Esta diríamos que sería lo más parecido a la formación profesional que tenemos aquí nosotros de un ciclo de 2 años. Después los alumnos hacen la formación en centros de trabajo no remunerada como nosotros. ¿De acuerdo? Eso es más o menos la mitad de la formación profesional. Al sistema dual acceden aproximadamente a la otra mitad. ¿Entendido? En función de cómo está el mercado, cómo están las empresas y lo que las empresas ofrecen cada vez, ¿no? Bueno, aquí ya empieza el follón de nombres,
porque esta es la escuela especial profesional superior. Pero luego está la escuela superior especial. Es que ya faltan palabras en español para las equivalentes. Luego está la escuela especial, que en realidad es una escuela técnica de unos 2 años. Esto solamente es comparable, esto de escuela especial, escuela profesional especial superior, pero esto también es superior. Entonces, esto solamente es comparable a los empleos y graduaciones de los suboficiales del ejército alemán. O sea, no sé si se ve, todos estos son suboficiales. Todos estos son suboficiales, todos. Entonces, ahí arriba se ven cabo, cabo primero, cabo mayor, cabo principal, supercabo, megacabo, subsargento, sargento. No, imposible, ¿no? Bien, ¿qué significa dual? Dual significa, como hemos dicho, que hay una dualidad entre la teoría y la práctica. La empresa que ejerce la formación profesional es donde se lleva un currículum práctico y la teoría en el centro educativo propiamente dicho, ¿no? Repito, todo ello velado por la Cámara de Comercio Industrial. El Ministerio de Educación lo que hace es fijar los títulos, propiamente los títulos, y las cámaras de comercio lo que hacen es fijar cómo es la formación en las empresas. Entonces, hay una cooperación entre las 3 patas de las que estamos hablando. Las empresas seleccionan a los aprendices con su currículum y las entrevistas, organizan cómo es la formación propiamente de la empresa, la Cámara asesora a las mismas, las representan, capacitan y orientan a los instructores, muy importante, de las empresas, organizan los exámenes finales. Hasta hace poco, en Alemania del norte de España, los más antiguos se los daban a los centros educativos, pero han dejado de hacerlo, por si acaso, ¿no? La escuela de formación profesional administraba la parte teórica, se ocupa propiamente de las clases de teoría. Estamos hablando de que los alumnos que hacen la formación dual pasan 3-4 días en la empresa y 1 o 2 días en el centro educativo. Y así se distribuye todo el año. Sin embargo, en familias profesionales como medios de comunicación, radio y televisión, lo hacían de otra manera. Estaban 3 semanas en el puesto de trabajo y 2 semanas en el centro educativo. Las 2 semanas que están en el centro educativo, como vimos el otro día, por ejemplo, aparece un señor de la televisión, de la WR, la televisión que hay allí, y VDR, la televisión pública que hay allí en Renania del Norte, y durante un técnico de iluminación y un técnico de sonido les da clase durante 1 o 2 días a la semana a los alumnos en un centro educativo. Entonces, él no se dedica a dar clase ni es profesor, es un técnico de iluminación en sonido que trabaja todos los días en un estudio de televisión, ¿no? La escuela opera en unos exámenes. Las empresas necesitan empleados bien formados en sus necesidades para aplicar el sistema dual en fases, ofrecer un currículum, capacitar empleados e instructores, muy importante. Es decir, empleados que sean instructores de verdad, no como nos pasa a veces en la FTT que llegas allí y el que realmente no, apenas se preocupa de él, no está en otro sitio, ¿no? Y también disponer talleres, y además los hay muy buenos en las empresas para esta cuestión, para esta formación, métodos aplicables, nuestros casos, editar los aprendices. La enseñanza práctica de la formación profesional depende del tamaño de la empresa, por supuesto, y además de la fluctuación del mercado, tipo y modo de la producción, y de los servicios, de la tecnología, de la organización empresarial, habilidades, inversiones financieras, importante. En principio, el coste, aunque hay 3 sistemas de financiación que es complicadísimo explicar ahora, pero vamos, el gran peso del coste lo llevan, por supuesto, a las empresas. La capacidad de iniciativa y dedicación del aprendiz para el. En cuanto al contenido de la enseñanza en los centros, en los institutos de formación profesional, pues hay 2 tercios, lo he traducido, hay 2 tercios de contenidos en relación a la profesión aprendida, es decir, específicos del ciclo que se está estudiando, ya sea economía, derecho, programación, bases de datos, lo que sea, y hay 1 tercio en la formación profesional de cultura general y asignaturas como inglés, política, economía, educación física, idiomas, etc. En Baviera nos decían hace un par de años, y por supuesto religión, estamos en Baviera, a ver qué va a pasar, religión dentro del plan de estudios, reglado de la formación profesional, ¿no? Religión católica, bien, el acceso al sistema dual se produce con esta distribución de procedencias, un 15% de la Hauptschule, que es la que decíamos que estaba destinada a chicos para trabajos más bien manuales, obreros sin especialización. El grueso viene de la Realschule, prácticamente. Aquí hay un 15% es, aquí hay varias modalidades. El 32% de la Realschule, incluso un 13% de gente que inicia el bachillerato y en un momento dado pasa a hacer formación profesional por el sistema dual, ¿no?
Esta es la distribución según sectores. Datos del año 2000. Bien, y por último, brevemente, un breve repaso de los sitios donde nos han explicado todo esto en los últimos 4 años en Alemania. Los profesores de la sección reconocerán aquí parte de la contraseña del usuario S2 para entrar en la red del cole. Resultará familiar, pero viene de ahí. Antes que nada, un homenaje a la ciudad de Colonia, que es el primer sitio donde nos explicaron esto, y pongo esta fotografía tan bonita en el Ayuntamiento de Izquierda, la iglesia de San Martín, el grande en medio, totalmente restaurado, y la catedral al fondo a la derecha, y delante del Rin, claro. Pues aquí estuvimos en el primer instituto de esto, nos lo contó este profesor en español, pongo los nombres, esto era muy simpático, en Berlín, pongo los nombres porque me llama mucho la atención cuando vamos que estos señores que estoy poniendo, a los cuales solamente escribes un correo electrónico y no te conocen de nada, ni te deben nada, te contesten amablemente que sí, y durante 3 horas te expliquen el sistema educativo, el sistema de formación profesional, y te enseñan el centro sin conocerte de nada. Y me llama mucho la atención, muchísimo. Pero si estoy muy agradecido, por eso pongo sus nombres. Esto fue en Berlín. Este estaba especializado, tenía cosas informáticas, pero sobre todo medios de comunicación. El primero estaba especializado también en administración. Este era buenísimo, buenísimo. Abajo hay un aula equipada con cosas Cisco, una aula típica de Asia. Tenía una arquitectura muy original. Después un campo de baloncesto en el lado. No se podía jugar al baloncesto, claro, es como era dificilísimo, ¿no? Una arquitectura muy de vanguardia. Este probablemente es uno de los 3 o 4 mejores institutos de Alemania ahora mismo. Caballera. Y este es el del otro día, de hace 15 días, en el 5 de mayo, en Colonia. Nos explicó este asunto. Aquí vemos a todo el grupo delante. Bien. El sistema de formación dual en Alemania básicamente consiste en un contrato para la formación y el aprendizaje, es decir, los alumnos son contratados por la empresa. Reciben unos salarios mínimos entre 400 y 900 euros, un salario medio de unos 650 euros durante 3 años y medio. Es decir, es como si fuera un trabajador que estudia, pero con ese esquema de que lo hace unos 3 o 4 días en el centro educativo y 1 o 2 días, perdón, en una empresa y 1 o 2 días en el centro educativo, ¿no? Y otra modalidad, que es como se han empezado en España en muchos sitios, el sistema dual es sencillamente una beca de colaboración. Un alumno trabaja en una empresa por la mañana y va a estudiar por la tarde, como tenemos aquí, que tenemos un horario de tarde, ¿no? Simplemente una beca de colaboración. La nueva legislación del Ministerio, aprobada a principios del mes de noviembre, contempla estas 2 modalidades, que debemos saber cómo pueden coexistir, porque son completamente distintas. Abajo no hay una relación contractual con la empresa, simplemente una beca de colaboración por medio de un convenio entre las 3 partes, ¿no? Becas de colaboración, ya las conocimos. Yo mismo fui becario universitario los veranos de tercero, cuarto y quinto en la central nuclear de Trillo y quinto en Alemania, en Siemens. Y que decir tiene que además en Alemania había una relación bastante buena, no teníamos ninguna relación, desde luego mi universidad se enteró jamás de que yo estaba haciendo esto, lo hacía en verano por mi cuenta. Eso sí, me venía muy bien porque aprendía a programar y no podía imaginarme entonces lo utilísimo que me iba a hacer esto después con los años, ¿no? Más ahora que doy clase de este asunto. Bien, y